La presentación de la memoria de actividades de Vidasoa Activa siempre es una rueda de prensa complicada, porque hay muchos datos y hay muchas acciones desarrolladas. Lo que le habíamos pedido a Maribel es que trajera toda la información disponible en esta memoria, la memoria que es la misma memoria que que manejamos los diferentes miembros del Consejo de Administración, donde, como digo, hay un repaso a todos los departamentos y a todas las acciones que se realizan en un año natural desde la Agencia de Desarrollo. Bueno, en la nota que Joseba ha preparado se ha condensado mucha información que ni siquiera sé si tiene, por mi parte, la necesidad de que os la traslade de viva voz, porque es un repaso a las diferentes áreas temáticas en las que trabaja la agencia. Hay unos flashes del número de personas y de empresas a las que estamos atendiendo. Son datos que van a más, es decir, que van en crecimiento. Pero quizás yo estaba más en la idea de hacer una valoración más política de la gestión que se ha venido realizando en este año 2014, que es fiel reflejo también de las acciones que se han venido realizando desde el comienzo del mandato en el año 2011, de la mano, como sabéis, de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia. Y quizás valga la pena decir que yo creo que ha sido un mandato, y este último año 2014 un año en el que realmente hemos dado un salto muy importante a la búsqueda de las necesidades de las personas que nos han pedido ayuda en la capacitación profesional y en la búsqueda de empleo, las personas que nos han pedido ayuda en la formación, las personas que han querido y que quieren ser empresarias y necesitaban también un empuje, aquellas personas que tienen una idea de emprendizaje y que no sabían cómo focalizarlo, aquellas personas que han venido de fuera de la comarca y han querido conocer nuestras potencialidades. Todos esos aspectos de la empresa, del emprendizaje, del turismo, de la formación y de la capacitación profesional y del empleo han sido los grandes ejes en los que se ha movido la agencia, y yo creo que, como digo, hemos ganado en consistencia y hemos ganado en experiencia. Por ejemplo, que hayamos atendido a 16.500 personas en la oficina del espacio, por poner un ejemplo claro, o que, por ejemplo, hayamos cubierto programas de acompañamiento de internacionalización a 146 empresas de la comarca, a 234 empresas les hemos ayudado a nuevos programas de innovación y mejora en la competitividad, o que, por ejemplo, manejemos un directorio de más de 6.000 empresas del Bidasoa y del otro lado del río Bidasoa, del País Vasco francés. Bueno, pues yo creo que manifiesta que, como decía antes, hemos consolidado nuestra razón de existir, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante. Sabéis además que al comienzo del mandato coincidió con cambios legislativos importantes en las competencias de los ayuntamientos y de muchas de las sociedades y agencias de capital público que existen en el conjunto de España. Y Vidasoa Activa es una sociedad que también se podía haber visto influenciada por la ley de racionalización de las administraciones públicas. Mantuvimos en su momento el criterio, que yo creo que se ha manifestado como claramente positivo, de que esta sociedad tenía una razón de ser y que esta sociedad la queremos consolidar en el futuro los dos ayuntamientos, porque hay una serie de elementos, que os lo digo, que es la sociedad en cifras, que demuestran la utilidad y la práctica necesidad que tiene mucha gente de contar con una agencia de estas características. Vamos a seguir apostando, por lo tanto, por una agencia en la que la promoción económica, el empleo, la formación estén presentes, de la mano de quien también tiene la competencia en estas materias, que principalmente en nuestro caso es el Gobierno vasco, pero desde luego estamos convencidos que sin Vidasoa Activa, hoy la lectura que haríamos de la ocupación y de la formación en la comarca del Bidasoa no se estaría escribiendo como se está escribiendo hoy en día. Y a mí eso es lo que me parece realmente interesante de cara al futuro.
Es necesario una administración que hable del empleo, que hable de las empresas, que hable del aprendizaje, que hable de la formación a pie de calle. Nos sirven las competencias que están muy bien, pero que están en Vitoria y que no llegan a las ciudades. Yo estoy convencido de que, como digo, este trabajo sin la Agencia de Desarrollo, sin Bidasoa Activa, no se habría escrito de la misma manera. Y yo creo que, a pesar de las dificultades, esta comarca está dando signos de recuperación, está dando signos muy importantes, porque hablamos generalmente del desempleo, pero no hablamos de la cantidad de puestos de trabajo y de ocupación que se han creado en estos últimos años y que son infinitamente superiores, desde luego, al último gran golpe que tuvimos en la economía local, que fue la desaparición de las aduanas en 1993. Estamos hablando de muchos datos que, como digo, nos han hecho crecer. Una comarca que no pierde población. Todos esos datos me parece que son importantísimos y que, insisto, el papel y el espacio que tiene Bidasoa Activa en la creación y en el estímulo de la actividad socioeconómica hoy se escribe de otra manera diferente a la que se hubiera escrito sin Bidasoa Activa presente. Y eso es lo que me parece, desde el punto de vista de valoración política, más importante para mí. Como digo, la nota, el propio dossier y el Bidasoa Activa en cifras que tenéis, yo creo que os daría para hacer muchas noticias de diferentes maneras, porque a diferentes colectivos y a diferentes personas atendemos de lo que se ha hecho durante este año 2014, que, como digo, es también la continuación de un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años y que yo lo pongo en términos de tiempo en el arranque de este mandato en el año 2011, con una serie de incertidumbres radicales sobre la continuidad de agencias de este tipo. Y, como digo, hoy, en el 2015, podemos afirmar que el trabajo que se ha venido realizando es realmente importante. Yo también creo, y de cara al futuro, creo que la agencia necesita, en cierta manera, reinventarse. Se ha tenido que adaptar a una situación completamente diferente con la que se creó, con los objetivos con los que se creó en aquellos años 90, al comienzo de los años 90, con el plan estratégico del Bidasoa, con una situación de incertidumbre enorme, con un tejido socioeconómico muy diferente al que hoy afortunadamente tenemos, mucho más diversificado, menos concentrado. Y yo creo que se ha sabido sortear con mucha agudeza de la dirección y de los técnicos, y por qué no decirlo también, de las direcciones políticas que ha habido en las diferentes etapas en la agencia, pero creo que ha llegado el momento de que en este próximo mandato, de la mano de los dos ayuntamientos, no iniciemos un periodo de reflexión, porque posiblemente la competencia y el dinamismo de la agencia y de la sociedad nos va a demandar una permanente actividad, pero sí que vamos a necesitar marcarnos nuevos objetivos y nuevas estrategias de cara al futuro. Hemos empezado a hacer ese trabajo internamente con las diferentes jefaturas de Bidasoa Activa. Ha sido un trabajo que empezó en el último año, que no lo hemos rematado, que hay que terminarlo, hay que tener más comunicación, con lo que piensan también aquellas personas que están trabajando directamente con los ciudadanos, pero creo que ha llegado el momento, quien esté en el futuro de Bidasoa Activa, de que efectivamente pongamos en marcha, después de ese periodo interno de reflexión, un periodo externo de marcaje de un nuevo plan, llamémoslo como lo queramos llamar, con unos criterios, como digo, de buscar unos nuevos objetivos y nuevas metas en el futuro, porque realmente, en fin, el marco en el que nos hemos movido ha cambiado mucho. Y, por lo tanto, eso también nosotros lo tenemos que tener en cuenta de cara a seguir siendo una agencia útil para una inmensa mayoría de personas que, como digo, hasta a día de hoy han confiado en el buen hacer de Bidasoa Activa, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro en el que nos tenemos que marcar. Hay mucho para hacer, a la vista está, de la situación que tenemos todavía en nuestras dos ciudades, pero yo creo que para ser competitivos y para ser útiles tenemos que tener una estrategia nuevamente actualizada, marcada, con nuevos retos y nuevos objetivos para poder seguir funcionando en los próximos 4 años. Y en ello, pues aparte de la dirección, pues los responsables políticos que estén lo tendrán que hacer a partir de los próximos meses. Aipatu den bezala, lehenengo egunon eta eskerrik asko bertaratutako guztiei, eta aipatu den bezala hemen dakazute 2014ko txostena, hor dago
memoria, eta azken finean, aurkezpen honetan dato pila bat daude hor dituzuela ja gero argitaratzeko, baina zenbait dato argi dagona da, kasu honetan bai Irun eta Hondarribian garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzeko lan egin du aurten ere Bidasoa Bizirikek bere helburua Bailarako bai Irun eta Hondarribiko garapen ekonomikoa bultzatzea da, eta horretarako bai enplegua, enpresak eta ekimen ekintzailea babesteko politika bultzatu ditu Bidasoa Biziriken. Orduan argi dago hausnarketa bat egin behar dela, legealdi hau ez da batere erraixa izan, lege berriak daudela eta baina datuak hemen daude, eta ni berriro beti esate duten bezala bai eskerrak eman Bidasoa Bizirikeko langile guztiei egindako lanangatik. Pentsatzen dut Miguel Angelek aipatu duen bezala hausnarketa bat egin behar dugula, helburu berriak ikusietare bai gizarte aldatzen ari da eta oso azkar aldatzen ari da, eta hausnarketa horren ondorioz bai argi uki behar dugula, hobekuntza bat, ondo egiten ditugun gauzak aztertu behar ditugu, saiatu behar gera hobetzen, eta beste zenbait aldaketak, gizartek eskatzen ditun aldaketak, hemen ikusten dira, gaur atera dire langabezi enplegu boletinean datuak, eta poliki-poliki, paruan dagoen, langabezian dagoen kopurua jaisten ari da, baina horrekin ezin dugu konten egon, zeren beti badago jendia gure bailaran langabezian dagola, eta naiz eta gure eskumena ez izan, gu gera herritarran gertu gauden administrazioa, kasu honetan Irun eta Hondarribiko udala Bidasoa Biziriken bitartez, eta saiakera guztiak egin behar ditugu, gure bailarako jende guztia, lan duin bat aurkitzeko. Orduan zentzu hortan, dato pila bat dituzue hor, argi daude, eta gure aldetikan, esan den bezala, hausnarketa hori jarraitzen egin behar dugu, hobetzen saiatu behar gera, eta bai argi dago bai kolaborazioa, berrikuntza, lehiakortasun enpresarialean, enpleguan, ekintzaileen eta turismoan ere bai, egin den lan handi hori goraipatu behar dela ere bai, baina esan ere bai ezin dugula lo hartu eta aurrerantzean jarraitu behar dugula hemendik aurrera osatuko diren udal berriakin, ilusioz beteta, azken finean gure garapen ekonomikako agentzia Bidasoa Biziri den hobetzeko. Que nuestra competencia aquí es nula, ¿no? Y entonces la capacidad de influencia sobre los mismos pues es tremendamente relativa, y entonces no me quiero dirigir en nada. Lo dije el otro día, creo que globalmente los datos empiezan a ser algo positivos, algo más positivos. Llevamos ya unos ciertos meses en una tendencia positiva, pero también sabemos que son empleos que no son indefinidos, muchos de los contratos no son indefinidos, y vamos a ver cómo cae el final del verano también en todo esto para ver cuánto de estacionalidad tienen, ¿no? Globalmente soy algo más positivo, pero yo creo que hay una tendencia general que es bastante que va en esa línea, ¿no? Pero quiero ser muy cauto. La verdad es que no son datos que se mueven en la valoración positiva, pero también son pues pequeños, ¿no? Son variaciones pues que no llegan al punto, ¿no? No sé, este es un tema muy complicado de valorar. Los datos del desempleo son muy complicados de valorar. Y haces una valoración positiva cuando hay mucha gente que sigue en paro y ¿qué estás diciendo, no? O sea, el drama se sigue viviendo en muchas familias. Y hacer una valoración positiva porque efectivamente hay un porcentaje de gente que ha encontrado un empleo, pues hay que enmarcarlo dentro de un problemón social que tenemos, ¿no? Es complicado. Yo sinceramente no me atrevo a dar una valoración rotunda de este asunto. No sé, Chisun, pero me pasa lo mismo, me pasa eso. Sí, una cosa son los datos que son cifras, y las cifras al final son muy frías
y se está bajando, pero sí es cierto que al final la gente que está sin trabajo, pues esa es un auténtico drama, y entonces yo creo que si las cifras macroeconómicas parece que hay unos indicadores que van mejor, pero la realidad es que tú cómo le explicas eso al que está en el paro, al que está en el día a día, meses o varios años sin encontrar un trabajo. Entonces es un tema que es muy complicado de valorar mientras haya gente que esté en el paro y en una situación muy precaria. Nosotros dentro de, como agencia de desarrollo, al final tenemos las competencias que tenemos y miramos tanto, siempre decimos lo mismo, el otro día en la rueda de prensa también, la propia Diputación, que es el gobierno de Guipúzcoa, tiene sus capacidades limitadas, y tanto el gobierno vasco también, que es el que tiene la competencia. Entonces nosotros podemos hablar y no es cuestión de que cuando bajan las cifras del paro, pues decir, oye, mira, pues hemos hecho esto y esto, no, sino al final son datos macroeconómicos que no dependen solo de nuestra comarca, pero todo lo que sea reducir el paro es bienvenido, y lo que tenemos que intentar es seguir desde donde estamos, desde nuestras administraciones, marcando acciones para intentar que todos aquellos que están sin trabajo encuentren trabajo, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos. Que los datos hablan de una recuperación. Desde mayo de 2014 al mayo de 2015 la evolución en Irún ha sido de un 18% en 2014, en mayo de 2014, a un 16,5% en mayo del 2015. En el caso de Hondarribia, del 11,7 al 9,9. En el conjunto de la comarca, pues del 16,6 al 15,1. Pues son datos positivos. Esos son datos positivos. A partir de ahí hay que ver si efectivamente estos datos se consolidan. En un año se han consolidado unos datos buenos. Eso es así. Pero bueno, aún así, pues hay que saber que hay 5.728 personas que están en el paro en la comarca de Bidasoa. Es mucha gente.